se reciben van a tener un analítico donde están todas las notas, ¿sí? Las notas de los parciales no reciben el analítico. Lo que sí incide en el analítico es los exámenes finales, ¿sí? Es decir, que cuando ustedes se reciban, el examen final es el que cuenta. No importa si ese examen final lo dieron como promoción directa, lo dieron como regular o lo dieron como libre, ¿sí? Alguien puede regularizar con 4 y después va al examen final y se saca un 10. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que, vamos a decir, especular. Entonces yo preparo la materia, pero no terminé de ver, no llegué a ver, vamos a suponer un ejemplo, no llegué a ver la unidad de Nussbaum. Entonces no me presento en ese turno, me presento en el turno que sigue. ¿Se entiende? Cuando le pueda estudiar. ¿Para qué me voy a exponer a un aplazo? Porque ese aplazo sí queda en el analítico. ¿Se entiende? Entonces, vamos a suponer, alguien se sacó un 2, ¿sí? Se sacó un 2, recupera con 4, ¿sí? Pero se pone a estudiar, no la rinde en este turno, pero la rinde en el siguiente y se saca un 10. ¿Cuál es la nota que va a figurar en el analítico? El 10. ¿Se entiende? Entonces, eso ustedes lo tienen que ver, porque a veces creen que tienen que sí o sí presentarse en el primer turno. Si están apurados por recibirse, aquellos que la han dejado para el final, bueno, eso es otra historia, pero los que la han cursado ahora que son ingresantes, bueno, pueden, digamos, especular y decir, bueno, no la terminé de preparar, ¿sí? No la terminé de preparar, la rindo. Si en el final, bueno, ahí me preguntan si en el final se sacan más de 7, se sacan 7. La materia se aprueba en el final con 4, ¿sí? Es decir que Profe, si yo hago el final y me saco un 4, están aprobados. Sí, Claudia. una consulta. ¿Y yo el coloquio, por decirle, lo puedo también dejar así para No, otras fechas? no, no, el coloquio tiene creo que 2 o 3 fechas, no me acuerdo ahora cómo quedó, pero pasás esas fechas quedas regular. Ah, Eh, bien, gracias. sí. Profe, A ver, una pregunta. sí, En el, Matilde. co- Sí, Matilde. en el coloquio, ¿se todas las unidades? No, para el coloquio vamos O a sea, dar puede un hacer el tema. En el P. coloquio vamos a dar un tema, ¿sí? Y después, el día del coloquio, le damos una consigna dentro de ese tema. Esa sería la diferencia con los regulares, que los del coloquio tienen como menos temas, digamos. En cambio, el parcial tiene, los regulares tienen más temas. O sea, tienen todos los temas. Profe, Claro. entonces del coloquio va a haber otras fechas aparte de ahora el 8 de julio. Tengo entendido que son 3 fechas, tengo entendido eso. De todos modos, eso lo verifican ustedes, ¿sí? Pero yo tengo entendido, porque eso no son cosas que disponemos nosotros, ¿eh? Esas son cuestiones institucionales. Yo no tengo libertad para decir, sí, van a tener 3 fechas, sí, van a recuperar la promoción. Yo no puedo hacer eso, ¿sí? Yo tengo que seguir lo que la institución dice. Y sobre esas cosas nosotros no podemos, ¿sí? Alguna otra, y como a veces últimamente la vienen cambiando año a año muchas de las cosas, entonces por ahí nos confundimos. Pero tratamos de ir leyendo las reglamentaciones y darles buena información, y cuando nos equivocamos y nos damos cuenta, avisamos. Profe, en el final entrarían solo los temas que rendimos en el primer parcial, ¿no? De las 3 unidades. En el final entran las 4 unidades. En el recuperatorio entra lo mismo que en el parcial, pero en el final entran las 4 unidades. Gracias, profe. Todavía no dijimos en el coloquio que va a entrar, lo vamos a decir ahora la semana que viene. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, una pregunta. Para aprobar directamente el final, ¿nos tenemos que sacar más de 8? ¿El final? No, en el final te tenés que sacar un 4 como nota mínima.
pero yo creo que no te quieres sacar un 4, te quieres sacar una nota más alta, ¿sí? Entonces, el final se aprueba con 4. ¿Otra duda? Hola, profe. Sí. Una pregunta. Yo no presenté el parcial la otra vez y voy a hacer el recuperatorio. No estoy en el régimen. Eh, Sí, haces el recuperatorio, sí. claro, hago el recuperatorio, pero yo puedo, si me saco 8, 7, pierdo si hago el Sí. recuperatorio, pierdo No, la no, ya promoción. perdiste la promoción, ¿sí? Ah, Ya sos regular, ¿sí? O sea, tenés que sacarte como mínimo un 4. Pero si te sacas más, bueno, mejor para vos, porque eso quiere decir que la estás entendiendo bien, y si regularizas con 8, bueno, entonces podés rendir el final en el próximo turno, porque quiere decir que la tenés bastante clara en la materia. claro. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿me escucha? Sí. Bien. ¿Por cuánto tiempo va a ser el recuperatorio? O sea, digamos, ¿cuántos días? ¿Cómo cuántos días? Va a ser igual que el parcial, 48 horas. Ah, bien, eso quería saber nada más. Gracias, profe. El recuperatorio y el parcial del régimen y el recuperatorio del régimen es igual que el parcial, ¿sí? Se sube ese día la consigna y tienen 48 horas para subir el archivo. ¿Estamos hasta acá? Buenísimo. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos a ir trabajando, sí, es a desarrollar, todo es a desarrollar. Bien, entonces quiero hacer un repaso para integrar Nussbaum. Bueno, me alegro. Entonces, y quiero decir varias cosas. También con respecto al parcial, pero ya más, no tanto administrativa, sino de contenido. Cuando a ustedes se les hace una pregunta en una evaluación, ustedes tienen que responderla, además de cumplir con todas las pautas, eso es lo primero, pero vamos ahora a las preguntas. Cuando a ustedes se les hace una pregunta, ustedes tienen que responder la pregunta, ¿sí? Ustedes imagínense que yo tengo una mancha de humedad en la pared y viene el plomero y yo le pregunto por qué hay una mancha de humedad en la pared. Y el plomero me dice, bueno, mancha, ¿sí? ¿Qué significa mancha? Y después me dice humedad. Humedad es la presencia de agua. Pared, vamos a definir pared, ¿sí? Y me define y me explica lo que es pared y ahí termino. ¿Me respondió la pregunta el plomero? No. No, no, porque la pregunta suponía un enlace entre la mancha que está en la pared, en la humedad, ¿sí? Bueno, entonces, muchos parciales han sido así, ¿sí? Es decir, ¿por qué Kant por qué el sujeto por qué el feminismo no se puede apoyar en el sujeto kantiano? Y algunos me describían Kant, ¿sí? Después describían Haraway y ahí terminaba el examen, ¿sí? Es decir, no relacionaban las dos cosas, que era lo que implicaba responder. ¿Se entiende lo que voy? O ¿por qué Kant es colonialista? Me describían, me contaban, no sé, la tabla de los juicios de Kant. Pero a ver, ustedes tienen que ver, esto que voy a escribir, esto que voy a desarrollar, ¿sirve para responder la pregunta? ¿Se entiende? Entonces, si sirve para responder la pregunta, va, ¿sí? Entonces, no es que está mal lo que ustedes escriben, sino que no responde la pregunta. Por eso muchos en las devoluciones van a encontrar eso como devolución, que no respondió la pregunta, no respondió la consigna. O sea, expuso, pero lo que expuso no responde lo que se le pregunta, ¿sí? Entonces, ustedes creo que siguen una mala estrategia, ¿no? Yo lo que he observado en los parciales, creo que siguen una mala estrategia, porque ustedes lo que hacen es desarman la pregunta en las partes, entonces
¿por qué el sujeto kantiano no puede ser fundamento del feminismo? Entonces ustedes explican sujeto kantiano, después explican feminismo, ¿sí? Y corren el riesgo de no relacionar. Entonces ustedes tienen que, primero en la cabeza, responder la pregunta. Bueno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué el sujeto kantiano no sirve como fundamento para el feminismo? ¿Sí? Entonces puedo decir, porque es universal, ¿sí? Porque es un sujeto universal, porque el objeto es pasivo, ¿sí? Puedo decir eso. Y después tengo que ir a Kant y ver en qué radica la universalidad de Kant, en qué radica la pasividad. Entonces voy tomando los elementos que sé de Kant para fundamentar esa respuesta. ¿Se entiende? Entonces, esa es la forma. Entonces, en vez de empezar a deconstruir, primero partan al revés. Primero tengan la respuesta y una vez que tienen la respuesta, después la fundamentan. Y eligen de los textos aquello que la fundamenta. ¿Se entiende? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Sí, Bien, profe. bien. Y eso es siempre, ¿sí? Siempre, porque ustedes pueden hablar, pueden exponer, pueden decir que todo lo que digan está muy bien, pero eso no responde a lo que se les está preguntando. Si no responde a lo que se les está preguntando, bueno, no, o se les pone un 4 con un manto de piedad, o no aprueban, ¿sí? Entonces, Profe, sí, Soledad, sí. cuando a mí, bueno, yo me saqué un 6, ¿no? Y yo creo que el error que cometí fue usar mucho mis palabras. ¿Puede ser o no? A ver, eso depende, ¿sí? Eso depende porque hay gente que usando sus palabras explica con precisión y bien. O sea que eso, no. Si te has sacado un 6 es porque le ha faltado alguna profundidad. Entonces, por ejemplo, has desarrollado cosas que no venían tanto al caso y has dejado fuera algunos fundamentos, ¿sí? Y algunos por ahí también ha bajado nota porque tenían errores conceptuales, ¿eh? O sea que eso también, eso es mortal. Error conceptual es independiente. Eso ya depende del error, pero eso es un aplazo casi seguro, ¿sí? Entonces, algunos errores como, no sé, algunos aplazos confundían lo que hace la sensibilidad con lo que hace el entendimiento, entonces, bueno, confundían algunas cosas. Eso es, yo prefiero que ustedes hablen con sus palabras, ¿sí? Explicando con precisión, porque hablar con mis palabras no implica que no sea precisa, ¿sí? Eso es importante. Y otra cosa que quiero decirles antes de pasar al tema y que me parece que les va a servir para toda la carrera. Miren, uno de los parciales que yo corregí estaba tan mal redactado, pero tan mal redactado, ¿sí? Que me costaba entender lo que quería decir. Pero a mí, yo me tomé el trabajo de ver si ese estudiante había, comprendido algo, si había en su redacción alguna comprensión del tema. Y efectivamente, yo me tomé un parcial que me llevó bastante tiempo corregirlo porque tuve que leerlo como 5 o 6 veces. Y yo me tomé el trabajo. ¿Y saben qué? Lo hice con placer. ¿Por qué? Porque es un estudiante que con sus herramientas, ¿sí?, estaba respondiendo, ¿sí? Y sí, efectivamente, había allí una comprensión del tema, había respondido, bueno, se sacó un 4, pero había respondido, ¿sí? Y yo creo que ese estudiante es muy valorable su nota, porque es una nota que se sacó ella, ¿sí? O sea, es su 4, ¿no? Entonces, o la que se sacó 5 o la que se sacó 6, honestamente, ¿sí? Ustedes siguen una carrera en la cual la honestidad intelectual es fundamental, ¿sí? Quizás yo diría más importante que en cualquier otra carrera, porque ustedes van a tratar con personas vulnerables y la mejor forma de presentarse ante alguien que está en una situación de vulnerabilidad es siendo auténtico, ¿sí? La autenticidad tiene que ser para ustedes un valor. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan presente siempre. Entonces,
una persona que se saca un 4, que se saca un 5, ¿sí? O un 6, y es auténtica, bueno, sabe que tiene que reforzar, sabe que tiene que trabajar, sabe que tiene que profundizar, y lo hará. Y entonces va a ir recuperando, ¿sí? Pero una persona, ¿sí?, que paga para que le hagan un parcial, ¿sí?, es una persona que es deshonesta, ¿sí? Entonces, yo sé que muchas, y muchos, ¿no? Muchos, digamos, estudiantes han pagado para que se les haga el parcial. Y se han sacado notas altas porque en algunos casos nos hemos dado cuenta y en otros no. Entonces, yo siento mucha tristeza por esos estudiantes, porque dirán, ah, sí, me saqué la materia de encima, pero de esa falta de autenticidad es muy difícil regresar, ¿sí? Entonces, ustedes, ahí alguien decía algo de reducir algo a la nota. La nota, bueno, tenemos un sistema educativo que hay que evaluar, ¿sí? Y la nota tiene una función, porque también uno hace como una especie de evaluación en la cual va a ver si se equivocó, si no se equivocó, qué es lo que tiene que profundizar, ¿sí? Entonces la nota me dice algo de cuál es mi estado. De todos modos, ya le he dicho, la nota que vale es la nota final. Entonces, yo hago un camino, aunque me cueste más, me saco un 4, pero sigo estudiando y en el final me saco un 8, la nota que va a ser un 8, y en ese camino fui auténtica. Entonces, eso es sumamente digamos, tiene un alto valor. Pero si me saqué un 8 porque pagué, además de que eso marca más la diferencia, digamos, entre estudiantes que pueden pagar que alguien les haga, a una profesora particular y alguien que no los haga, digamos, entonces eso, digamos, realmente es poco auténtico, ¿sí? Y creo que una persona que hace eso no está preparada para esta carrera, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quería decir, nada más. Exactamente, o sea, ustedes tienen que preocuparse por su propia preparación. Mucho de ello dirá, bueno, ¿y para qué quiero filosofía? Bueno, la filosofía sí les da herramientas conceptuales, les da herramientas intelectuales que en su momento después les van a servir. Entonces, la primera cosa que ustedes tienen que hacer es respetarse a ustedes mismos, ¿sí? Entonces, el respeto a ustedes mismos es la base y ser auténticos siempre, ¿sí? Siempre ser auténtico. Esa tiene que ser la mayor fortaleza de ustedes, la autenticidad. Entonces, si ustedes buscan hacer trampa y copio, encontramos varios plagios entre los exámenes, gente que había bajado notas de internet, o sea, y bastante textuales. Entonces, bueno, eso es no respetarse a sí mismo. Si no estudiaron, bueno, van al recuperatorio, ¿qué problema hay? Y después lo estudian y serán regular y después recuperan o la sacan libre y ya está, ¿sí? Exactamente, pero si han plagiado, si han pagado para alguien, casi pagar que alguien me haga un parcial, realmente es una cosa muy triste, ¿no? Bueno, vamos a la clase. No, el coloquio lo tienen que hacer siempre. El coloquio lo hacen solo los que tienen promoción indirecta, ¿sí? Los que tienen promoción directa no hacen el coloquio. Y para hacer promoción directa tienen que tener 8 en las 2 evaluaciones, ¿eh? Bien, si tienen 7... en la otra tienen que tener 7 o más, pero siempre van a ser indirectas. Bien, vamos entonces a la clase, que quiero hacer una síntesis. Hoy es la última clase, así que, bueno, es el último encuentro que tenemos, después los otros son a través de evaluaciones. Bueno, no alcancé a leer ahí. Nosotros vimos, para ver también cómo se inserta Nussbaum en el programa, ¿sí? Nosotros vimos este sujeto kantiano que ustedes ya en general creo que lo han entendido bastante bien. Es un sujeto universal. Ese sujeto universal está dado por estas estructuras fijas. Es un sujeto que en su universalidad es abstracto.
y no tiene en cuenta las situaciones históricas, las situaciones sociales, las situaciones políticas, nada de eso considera, y se presenta como un sujeto neutro, ¿sí? Esto es lo que fue cuestionado, ustedes lo vieron también en el caso de Haraway, en el caso de Sousa Santos, ¿no? Tanto Haraway como Sousa Santos cuestionan fundamentalmente esta separación entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Esta separación entre el sujeto y el objeto es, digamos, fundamental, es un rasgo fundamental en Kant y en la modernidad, ¿sí? Como muchos de ustedes pusieron, Sousa Santos colocaría este modelo de Kant en ese paradigma dominante, porque esa ha sido la idea dominante, hegemónica, digamos, del sujeto de la ciencia. Y esta concepción de ese objeto pasivo que es constituida por el sujeto, ¿sí? Entonces, ese ha sido el trayecto que hemos hecho a partir de estos autores. Entonces, por eso Haraway plantea dos cosas: un sujeto situado, ¿sí? Es decir, a través de la perspectiva, que es parcial, es reconocer esa parcialidad, ese es el punto principal, y además de reconocer la parcialidad, se trata de ver al objeto como agente, es decir, que el objeto no es ya esa cosa pasiva que se la ha utilizado como recurso, sino que el objeto tiene que ser concebido como algo que también ofrece resistencia, ¿no? Y en el caso de la naturaleza, esos objetos naturales, ¿sí? No son objetos pasivos, sino que los seres vivos también vienen a este mundo a vivir sus vidas, digamos, de una determinada forma, como lo manda su especie, y eso es justamente lo que, digamos, Haraway está reconsiderando, ¿no? O sea, está poniendo allí, lo que está estableciendo. Es decir, el objeto ya no puede ser recurso, porque hay una relación, y esto es importante que ustedes lo vean, hay una relación entre todo lo que es ese maltrato que le hacemos a la naturaleza, toda esa crisis ambiental, ¿sí? Que estamos, y que es producida muchas veces por la ciencia, porque justamente la ciencia no considera esos objetos como agentes, sino que simplemente son objetos pasivos que lo único que hacen es estar al servicio del ser humano. Esta idea de la naturaleza pasiva que tiene que ser disciplinada, como dice el propio Kant, ustedes tienen ahí la cita, esa naturaleza justamente es una naturaleza que, digamos, es una idea que está desde la Biblia, o sea que no es una idea que la inventa la modernidad. En la Biblia, ¿sí? Ya está esta idea de que el ser humano es algo así como el rey de la creación, ¿no? Y que todo lo que está por abajo solo está para servir al ser humano. Eso está también en la ciencia, ¿sí? Esa idea también se encuentra en la ciencia. ¿Se entiende ahí? Entonces, lo que va a poner Haraway es decir, bueno, a ver, ya tenemos que salir de ese paradigma, tenemos que salir de esa separación, de esa frontera que ponemos entre el sujeto y el objeto, que es nada más que una variante de la separación o de la frontera que ponemos entre el ser humano y la naturaleza. Esta separación entre el ser humano y naturaleza ha sido fatal para la naturaleza. O sea, fíjense ustedes cómo una idea ha incidido de un modo tal en la naturaleza que a la larga, y no tan a la larga, nos ha terminado perjudicando a nosotros, ¿sí? Es decir, que todo lo que le pasa a la naturaleza nos afecta a nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros
tenemos que tener presente, y eso es importante, ¿no? Cuando nosotros analizamos aquello que llamamos objeto de estudio, que, ojo, no lo estemos considerando como algo pasivo, ¿sí? Y este es un problema que han tenido las ciencias naturales, las ciencias humanas, porque cuando las ciencias humanas se configuran y empiezan también con lo hacen siguiendo el modelo de las ciencias naturales. Entonces también tienen que tener un objeto de estudio definido, pero ahora ese objeto de estudio pasa a ser el propio ser humano. Entonces, por lo menos Kant decía, no, el ser humano no se puede estudiar. ¿Por qué? Porque es libre, porque es ser humano, no lo puede. Pero ahora las ciencias humanas estudian, ¿sí?, al ser humano. Y si estudian al ser humano y lo tratan como un objeto, bueno, estamos en realidad peor que Kant, ¿sí? Entonces, porque Kant no reconocía digamos, la relatividad de ese conocimiento, o la parcialidad de ese conocimiento, pero al menos no podemos negar que al ser humano al menos le daba dignidad. En cambio, cuando aparecen las ciencias humanas en unas líneas muy positivistas y aparecen siguiendo ese modelo de las ciencias naturales, lo que hacen es objetivar todo en las ciencias humanas, todo ese objeto de estudio, y entonces ahí tenemos un objeto de estudio totalmente abstracto, ¿sí? Y ahí empiezan las generalizaciones, aparecen las universalizaciones, y en esas generalizaciones y universalizaciones vamos perdiendo las condiciones, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que ir considerando cuando vamos a estudiar. Y eso tiene que ver con las cuestiones que introduce Nussbaum, ¿sí? Porque Nussbaum ya no se va a ocupar de la ciencia, nosotros hemos estado viendo con Kant, con Haraway y con Sousa Santos una reflexión sobre la ciencia, ¿sí? Y con Nussbaum, ¿se acuerdan cuando al comienzo hablábamos de la razón teórica y la razón práctica y que solo nos quedamos con la razón teórica y hicimos el debate sobre la ciencia? Y Haraway, bueno, dice, bueno, el feminismo tiene que desarrollar una epistemología, es decir, que sin negar lo que serían los aspectos políticos del feminismo, dice, bueno, tiene que haber una epistemología feminista. Y Sousa Santos va a decir, bueno, también nuestra concepción de conocimiento se tiene que ver que no es solamente el conocimiento como regulación, sino también el conocimiento como solidaridad. Entonces, pero hemos estado siempre hablando de conocimiento, ¿sí? Y entonces ahí hablamos del epistemicidio que provocan estas posiciones más totalitarias, etc. Pero ahora vamos a dejar un poquito la ciencia, pero sí vamos a seguir con esta racionalidad, y ahí es donde empezamos con el texto de Nussbaum, ¿sí? Entonces, lo que se va a plantear Nussbaum primero es con respecto a la noción de justicia. Esa noción de justicia que ella va a empezar a interpelar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo la filosofía, una de las funciones de la filosofía es interpelar. Entonces, por ahí ustedes tienen que empezar a pensar, ¿por qué es importante que ustedes sepan filosofía? Porque tienen que aprender a interpelar ciertas creencias, ciertas nociones que nosotros las hemos tenido como dadas. Y si las tenemos como dadas, no las cuestionamos y creemos que es así y eso está así. Bueno, va a empezar a interpelar la noción de justicia, especialmente la noción de justicia que desarrollan lo que son los contractualistas. ¿Y quiénes son los contractualistas? ¿Qué concepción tienen los contractualistas? Hay muchos... Ahí creo que se cortó por un segundo. Hay muchos filósofos que son contractualistas y es contra ellos que Nussbaum va a hacer su crítica, ¿sí? ¿Qué es lo que sostienen los contractualistas? Lo que van a considerar
les hago así como una especie de historia, de cuentito corto para que lo entiendan ustedes y después ven las variantes que va señalando el texto. Es que hay un estado, digamos, de la humanidad o del ser humano, que es el estado salvaje, ¿sí? Que está en estado salvaje, que él llama estado natural, ¿sí? Que los contractualistas llaman estado natural, especialmente Hobbes. Yo sigo personalmente más a Hobbes en esto, entre los contractualistas. Pero hay otros también, ¿no? Entonces, Hobbes, ¿qué dice? Que hay un estado natural, que es diferente del estado civilizado, ¿no? O sea que el ser humano puede vivir o en un estado natural y en un estado civilizado, ¿sí? Y esto, fíjense, ¿no? Esto, inclusive cuando Hobbes y Locke, creo, dan ejemplos de ese estado natural, se refieren a los pueblos originarios de América, ¿sí? Entonces, fíjense ya esa concepción. Hay una concepción antropológica en donde se le quita toda concepción de cultura a los pueblos originarios, americanos concretamente. Y eso se enlaza también con lo que ya vimos con Sousa Santos y que ya hemos ido analizando, ¿sí? Entonces, eso es importante que vamos viendo. Entonces, vamos aquí. Entonces, en ese estado salvaje, ¿sí? Por supuesto que esto es una ficción que hacen estos autores, una especie de mito, ¿sí? Esta ficción, ¿por qué? Porque el ser humano nunca vive en estado de salvajismo, estado natural puro, siempre ha estado en alguna cultura, ¿sí? Pero de eso es despojado, es el ser humano en estado salvaje. ¿Qué pasa? Cuando los seres humanos viven en estado salvaje, lo que hay es una lucha por la supervivencia. Y todos luchan unos contra otros, ¿sí? Y quienes predominan son los más fuertes físicamente, ¿sí? Entonces, o aquellos que hacen las mejores argucias, digamos, para poder sobrevivir, porque son salvajes, ¿sí? Entonces, la fuerza, el miedo a la muerte, ¿sí? Es lo que prima allí y todos se quieren salvar, entonces unos se terminan peleando contra otros, ¿no? Obviamente, esto es un estado de miedo constante, porque siempre puede venir alguien y matarme, ¿sí? En esa lucha por la supervivencia. Y cuando eso sucede, ¿no? Los seres humanos, como son seres racionales, esa es otra de las hipótesis, bueno, creo que ahí está, creo que se había cortado un poco. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe, profe. se Sí, escucha. profe, se la escucha. Bueno, Sí, me avisan si se corta. Bueno, entonces, esos seres que viven en estado salvaje, esos seres humanos, en algún momento se cansan, ¿no? De pelearse unos contra otros. Fíjense todos los supuestos que hay. Primero que son individuos de unos contra otros, ¿sí? Segundo que no hay cultura allí, ¿sí? Simplemente este afán de sobrevivir. Y en esta guerra de unos contra otros, sin embargo, se dan cuenta en algún momento de que así no pueden seguir, porque son seres racionales, ¿sí? Y esa racionalidad los lleva a decir, bueno, entonces consensuemos, hagamos una especie de pacto, ¿sí? Ese pacto es producto de la razón, ¿sí? Consensuemos, busquemos el beneficio mutuo y en ese beneficio mutuo nos vamos a salvar todos. Pero para eso tenemos que renunciar a un poco de nuestra libertad y, digamos, y con eso ganamos todo. ¿Qué quiere decir renunciar a mi libertad? Que si yo tengo una pelea con mi vecino, entonces por un
porque digo que construyó su pared sobre mi terreno, entonces yo en vez de agarrar y pegarle un tiro, voy y busco a alguien que medie y que vea quién es el que tiene razón, ¿sí? Entonces el salvaje responderían a los tiros, el hombre civilizado no hace eso, renuncia a esa libertad de querer matar a otro y renuncia y le da ese poder a el Estado, ¿sí? Entonces el Estado toma esa parte de libertad y es el Estado el que decide quién tiene razón y si corresponde un castigo o no, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es lo que tenemos que tener presente como los elementos básicos del contractualismo. Este contrato es la base de la sociedad, de la vida social, ¿sí? Y de la cultura. Y es diferente, se opone, digamos, a la vida salvaje. Esa es la posición de los contractualistas, que se basan en este mito, ¿sí? Entonces, la justicia lo que hace es una justicia que la pone el Estado, ¿sí? Un poder judicial. Y esa justicia es una justicia distributiva, racional, ¿sí? Y está no en manos de cada uno de los individuos, sino en manos de ese poder judicial. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Bien, bien, bien. Entonces, esa es la concepción del contractualismo. Esta concepción tiene algunos problemas. Una vez que se hace el pacto, ¿quiénes hacen el pacto? La primera es, ¿quiénes hacen los pactos? El pacto, obviamente lo van a hacer los más fuertes, ¿sí? Y si a ese pacto lo hacen los más fuertes, quiere decir que ya hay algunos que van a quedar excluidos del pacto. Y después toman una noción que es la de beneficio mutuo, ¿sí? La noción de beneficio mutuo puede confundirse con solidaridad o algo así, no tiene nada que ver. La idea de beneficio mutuo puede parecer una idea moral interesante, pero en realidad es un asco, ¿sí? Hablar de beneficio mutuo es una idea bastante desagradable. ¿Por qué? Porque el beneficio mutuo se da entre iguales, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver los problemas que genera esta idea de beneficio mutuo. Porque, ¿por qué voy a ayudar yo a alguien que está en menores condiciones que yo si no me va a poder devolver esa ayuda? ¿Sí? Por lo tanto, el beneficio mutuo se da entre iguales. Y entre iguales quiere decir que quedan muchos afuera. ¿Se entiende eso? Y la pregunta que se va a hacer Nussbaum es que esta noción de justicia que surge de esta ficción que es la del contractualismo, esa noción de justicia es una noción, el título del libro se llama Las fronteras de la justicia. ¿Por qué? Porque tiene fronteras. ¿Qué quiere decir que tiene fronteras? Que quedan mucho fuera de la idea de justicia. Es decir, que esa justicia no los alcanza, ¿no? Y son los tres grupos que ella va a analizar. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Los recuerdan? Animales, los de los Animales. países pobres y Los países. los discapacitados. Bueno, las personas con discapacidad, ¿sí? Las personas con discapacidad son un grupo que quedaría fuera. ¿Por qué quedaría fuera? Y con las personas con discapacidad, o sea, no solamente las personas con discapacidad, sino también quedan fuera las mujeres, quedan fuera los adultos mayores, quedan fuera los niños, es decir, quedan todos aquellos que no pueden participar del pacto racional, ¿sí? Por distintas razones, ¿sí? Todos esos quedan fuera. También quedan fuera los países pobres, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué un país rico debe ayudar a un país pobre?
¿cuál va a ser el beneficio mutuo? ¿Qué beneficio mutuo hay en apoyar a un país pobre? ¿Sí? Entonces, ahí empieza a surgir otro grupo. Es como, perdón, profe, es como hoy en la actualidad cuando decimos que una potencia mundial dice que va a ayudar a un país pobre y siempre lo que pensamos, y algún beneficio querrá, o sea, algo atrás de esa ayuda debe haber, poner. Normalmente la hay, que tiene que ver con Claro. con expropiar Por eso mismo. Pero si ese Algo así. país no tiene nada, no lo ayudan. Claro, sí. Profe, sí. ¿viste que ahora Estados Unidos va a donar vacunas a los países pobres y Argentina no entra en esa línea de países pobres y se ve como algo raro ahí? Bueno, habría que analizarlo, ¿no? Habría que ver cuál es por qué no nos consideran pobres. Bueno, entonces, lo importante, ¿sí?, es que la noción de beneficio mutuo es siempre una relación entre iguales, ¿sí? Y el otro caso es el de los animales. Entonces aquí empieza a surgir la cuestión del derecho de los animales. Cuando nosotros hablamos con personas que no participan del pacto el consenso, el pacto, digamos, que da lugar a esta civilización, digamos, a esta sociedad, estamos diciendo que esas personas no participan del pacto, ya sea porque tienen algún problema racional, digamos, por ejemplo, un enfermo mental, ¿sí?, no participaría del pacto, quedaría fuera del pacto. Cuando decimos lo de los países pobres, ahí también tienen que tener en cuenta que los países pobres, ¿sí?, ya no pueden ser considerados de modo aislado en un mundo en que es globalizado. Porque si hay países pobres es porque hay países ricos. O sea, ese individualismo que a veces llevamos a ultranza y decimos, es pobre porque, que se lo aplicamos a veces a los individuos, es pobre porque, y aplicamos la meritocracia, ¿sí? Entonces, y consideramos que una persona es pobre porque no se ha esforzado lo suficiente, que es una idea terrible, ¿sí? También se aplica a los países. ¿Y por qué se aplica a los países? Y dice, bueno, este país no es productivo, no hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Y entonces se le ponen pautas. Y esos países que son pobres, o sea, fíjense ustedes que en realidad haber nacido en un país u otro es una cuestión de azar, ¿sí? Nacimos aquí en la Argentina, nacimos en Estados Unidos, nacimos en Europa, podríamos haber nacido en un lado o en otro, o haber nacido en África. Pero lo que no es un azar es que el haber nacido en un determinado país nos condiciona nuestras vidas, tiene un impacto en nuestras vidas. Y ahí Nussbaum lo señala bastante bien. O sea, fíjense que mientras que una persona que nace en Suiza tiene una expectativa de vida de 90 años, una persona que nace, no me acuerdo ahora cuál es el lugar de África concreto que ella da, tiene una perspectiva de vida de 34 años. Una expectativa de vida, perdón, de 34 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, Carla, ¿tienes una pregunta allí? Tienes levantada la mano. No es una acotación nomás. Es el ABC, digamos, del mundo capitalista. Un niño en Estados Unidos vale muchísimos más dólares que una pobre criatura en Afganistán o en Etiopía. Eso es así, lamentablemente es así. Sí, pero Carla, cuando vos decís una pobre criatura, no lo estás estigmatizando. No, para. Vamos a levantar la mano. No. Pobre criatura no es sentido despectivo ni es prejuicio. Soy madre y estudio trabajo social. No, querida, no es así. O sea, criaturas son todos los niños, los que están por nacer o los que nacieron. Está todo bien. No, pero yo digo la palabra pobre, no criatura. No, son criaturas, son niños o niñas o niñes. Son criaturas, son chicos. Bueno, a ver, vamos. Entonces, cuando hablamos de
países pobres, allí pobre no es despectivo, o sea, es descriptivo, ¿sí? O sea, son países que son evaluados, digamos, de acuerdo a sus recursos, y sus recursos están dentro, digamos, de lo que se considera una línea de pobreza, ¿sí? Entonces, eso lo podemos tomar como un dato económico. Y cuando, me parece que lo que quiso decir Carla es que cuando se habla de un niño pobre, es un niño que está viviendo en una realidad por debajo de una línea de pobreza, ¿sí? Y no es lo mismo, de todos modos, vulnerabilidad o vulnerados. Exactamente. Marginados o marginables, no, o sea, es todo un tema eso. Bueno, vamos por parte, porque ya vamos a ver que no es solamente económico, ¿sí? Entonces, el punto es que cuando nosotros vemos que el nacer en un país u otro tiene un impacto en nuestras vidas, que tiene que ver con las expectativas de vida, es decir, cuántos años vamos a vivir. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cuestiones de salud, porque tiene que ver con cuestiones, digamos, de mi acceso a ciertas condiciones básicas, o sea, tiene que ver con una serie de cosas. Entonces, no es lo mismo nacer en un país que otro. Por lo tanto, si las personas que viven en un país considerado pobre, digamos, quedan de alguna forma también fuera del pacto social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quedan, digamos, sin poder participar en lo que sería esta distribución de justicia. Y lo mismo, bueno, ya decíamos en el caso de los animales. Aquí, en los tres casos, lo que ella está diciendo es que no tiene que ver que haya, por ejemplo, una ONG que ayude a los países pobres, que haya organizaciones que protejan, como la protectora de animales, que haya personas que cuiden de las personas discapacitadas, con las personas con discapacidad. O sea, que no hay, no tiene que ver con eso, porque eso queda como un poco librado a la buena fe, a la compasión de algún otro ser humano que se ocupa de estos grupos que quedan excluidos de la justicia. ¿Sí? Entonces, eso es algo que puede ser un mandato moral, que alguien decir, bueno, hay que ser solidario, caritativo, hay que ayudar, pero no se trata de eso. Lo que dice Nussbaum es que hay que desarrollar una noción de justicia que incluya a todos estos que quedan fuera del pacto social. ¿Se ve la diferencia? Entonces, no se trata de que haya gente haya ONG que se ocupen de la gente que está en malas condiciones en África, o en Haití, o en donde sea. No se trata de eso. ¿Sí? Porque eso queda liberado al azar, que esas ONG existan o no. Sino lo que ella dice es que tiene que haber una noción de justicia que los incluya. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Ese es el primer punto que tenemos que considerar. Entonces, ella va a desarrollar una noción de justicia que tiene que ver con un enfoque que se llama el enfoque de las capacidades. ¿Sí? Ese enfoque de las capacidades es un enfoque nuevo y que nos va a dar una noción de justicia totalmente diferente. De hecho, es un enfoque de lo que serían los derechos humanos, ¿sí? Los llamados derechos humanos, que esto vendría como a no sé si sustituir, pero sí cambiar un poco este léxico de derechos humanos y pensar más en términos de capacidades, porque a veces la idea de derechos humanos puede quedar un poco abstracta. Aquí es como algo más concreto, pero tiene que ver con derechos humanos. ¿Sí? El enfoque de las capacidades es un enfoque de derechos humanos. ¿Y por qué las capacidades? ¿Qué son las capacidades? ¿Cuál es la idea de capacidad? ¿Sí?
los seres humanos y los seres vivos en general, ya no usemos tanto esa frontera, tenemos capacidades, tenemos muchas capacidades, capacidad de vivir, ¿sí? La capacidad de la salud, la capacidad de relacionarnos unos con otros, la capacidad de amar, la capacidad de participar en grupos, la capacidad de divertirnos, la capacidad de ser creativos, ¿sí? Tenemos esas capacidades, ¿sí? Y el ser humano está en esta vida para realizar esas capacidades, ¿sí? Cuando por alguna circunstancia esas capacidades no se realizan, entonces lo que tenemos es justamente una persona que está en una situación de vulnerabilidad. ¿Se entiende? Es decir, que si una de mis capacidades es de ser creativo y yo no puedo ser creativa, por lo que sea, entonces estoy en una situación en la cual lo que se está poniendo en juego es la misma dignidad humana. Entonces ella dice que hay un umbral para soportar eso. ¿Qué quiere decir? Un umbral, hay un mínimo, que si estoy por debajo de ese mínimo, entonces ya hay una pérdida de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque hay una capacidad que yo tengo y que no la estoy pudiendo realizar. ¿Se entiende la noción? ¿Vamos hasta acá? Bien, Sí, sí. entonces, perfecto. Entonces, ella da un listado de 10 capacidades y, bueno, ese listado potencialmente se pueden agregar otras y fíjense que las define de forma bastante general y lo que dice, bueno, cada estado, cada cultura las va a ir reglamentando, digamos, de acuerdo a esas culturas, pero la capacidad tiene que poder darse, ¿sí? Y fíjense que no es solo económica, no tiene que ver solo con la pobreza, ¿sí? Por supuesto que la pobreza también entra, ¿no? Entonces, si la pobreza me impide que yo realice alguna de unas capacidades, bueno, es la pobreza la que me está afectando en mi dignidad humana, ¿sí? ¿Ustedes tienen ahí el listado de las capacidades? Sí, ¿No profe. Julieta, ¿lo Sí, tienes? profe. Bien, entonces, a ver, vamos a analizar las capacidades, ¿sí? ¿Quién me lee la primera capacidad? La vida, profe. Bien, ¿y qué dice esa capacidad? La capacidad de la vida, ¿no? Todos tenemos la capacidad de ser seres vivos, ¿sí? Y ser seres vivos quiere decir que tenemos la capacidad de vivir nuestras vidas, ¿sí? Entonces, eso es una capacidad. Si hay un régimen político que condena a muerte, si hay un régimen político que afecta, digamos, a la vida de las personas, si yo las llevo a un extremo de pobreza donde las personas se mueren de hambre, entonces estoy afectando la dignidad de esas personas, ¿no? Porque estoy impidiendo la capacidad más básica de las personas. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí, profe. Bien. ¿Otra capacidad? La salud. La salud Salud física. física. Salud física, ¿sí? O sea, no solamente tenemos la capacidad de la vida, sino que tenemos la capacidad de la salud. Si nosotros estamos en un régimen donde por nuestra situación económica no podemos acceder a recursos de la salud, no puedo acceder a un médico si me enfermo, por ejemplo, o vivo en un lugar donde hay mucha contaminación y eso me enferma, ¿sí? O vivo en un lugar donde el agua está contaminada y eso me enferma, entonces estoy en una situación por debajo del umbral, digamos, soportable,
y hay una pérdida de la dignidad humana. ¿Se va viendo? La tercera capacidad, ¿cuál es? Integridad Integridad física. física. Bueno, la integridad física, ¿no? Que tiene que ver que no puedo, tengo que ser respetada en mi integridad, es decir, no puede alguien disponer de mi cuerpo, por ejemplo, el caso de la trata de personas, ¿sí? Entonces, cuando la trata de personas, si eso, digamos, es un riesgo, o el caso de las mujeres jóvenes o niñas que son obligadas a casarse, o sea, se está afectando la integridad de las personas. ¿Se entiende? ¿La otra? Sentidos, imaginación y pensamiento. Imaginación y pensamiento. Bien. A ver, ¿y a ustedes qué les parece esa capacidad? ¿Sí? ¿A qué se refiere? Y el poder ser libre tanto en tus sentimientos como en tus pensamientos, Ajá. lo que vos quieras imaginar. Es la capacidad creativa. ¿Se puede relacionar con la libertad de expresión? Se puede realizar, pero ahí está más la creatividad, ¿sí? Creo que hay una capacidad después más de la libertad de expresión, pero es la creatividad, ¿sí? Entonces, sí, vamos a decir, tenemos en la escuela que no le dejamos al niño que desarrolle su imaginación, si es un régimen sumamente estricto y no dejamos que las personas tengan sí, ahí va también la libertad de expresión, que tengan sus pensamientos, si no son respetadas en sus pensamientos, entonces porque vamos a suponer una sociedad que respete la vida, que respete la integridad, que garantice todo eso, pero no deja que las personas se expresen, que sean creativas. Bueno, es una sociedad que está vulnerando y que las personas, por más que tengan los recursos materiales, están por debajo de la dignidad humana. ¿Se entiende? ¿Cuál es la otra? Las emociones. Las emociones. ¿Eh? Bueno, si yo estoy en un régimen, en un colegio, o en alguna situación o en una relación, por ejemplo, donde no puedo expresar mis emociones, bueno, expresar las emociones es una capacidad. Tener derecho a sentir, digamos, es algo que digamos, es mi capacidad que está allí, que yo tengo que permitir que esa capacidad esté, ¿se entiende? Entonces, no puede vulnerarse. ¿Otra capacidad? La razón práctica. La razón práctica. La razón práctica tiene que ver con los valores éticos y morales. Yo tengo, digamos, la capacidad para distinguir lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? ¿Otra? La afiliación que tiene A y B, que dice, la A dice poder vivir con otros y para otros, y la B dice que tienen que haber bases sociales de autorrespeto y no humillación. Bien, ¿sí? Es decir, yo tengo la capacidad para relacionarme con otros seres humanos, ¿sí? Y tengo también la capacidad para, digamos, de expresarme, de pertenecer a un grupo y no por eso ser humillada, ¿sí? Entonces, la capacidad de filiación es la capacidad de relacionarme con otros seres humanos. En la capacidad anterior con el tema de las emociones, bueno, si yo, por ejemplo, no puedo expresar mi amor, ¿sí? Porque es una sociedad que condena, por ejemplo, la homosexualidad, bueno, se estaría vulnerando esa capacidad, supongamos en el caso que no se permita la homosexualidad, por ejemplo. Bien, ¿otra? Otras especies. La relación con otras especies, ¿sí? La relación con otras especies, eso es, o sea, educarnos,
en el respeto con las otras especies, el ser humano tiene la capacidad de relacionarse con otras especies, es la cultura, es la civilización, es esta racionalidad que a veces nos ha alejado de las otras especies y las hemos tratado como meros recursos, ¿eh? Y entonces, bueno, hay animales que son siendo torturados en los laboratorios, hay animales que son usados en el caso de los caballos con el tema de los carros, o para exposición en los circos, en las domas, etcétera. Entonces son utilizados como recursos y en eso son tratados digamos, a través de torturas y malos tratos. Pero eso no es la capacidad, digamos, más esencial de los seres humanos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos y a veces nosotros se lo coartamos a los niños, porque a veces el niño tiene el mismo instinto de ver un animalito y querer tocarlo, querer acariciarlo, y eso es coartado, digamos, ¿no? Entonces se empieza a inculcar la idea de querer, cuál es de inculcar la idea de que son recursos, ¿no? Otra capacidad. El juego. El juego, ¿sí? Tenemos la capacidad para divertirnos. Nosotros podemos vivir en una sociedad que sea perfecta, pero si no nos permite divertirnos, o sea, estamos por debajo de la dignidad humana. El juego es una capacidad, la diversión es una capacidad y tenemos justamente que ser respetadas esas capacidades. O sea que tiene que haber esos espacios recreativos. ¿Otra? El control sobre el propio entorno, que tenía también dos partes, que era el político, o sea, participar en las elecciones y participar políticamente, y lo material, que sería disponer propiedad o el derecho a la propiedad o buscar trabajo. O sea, tenemos la capacidad de relacionarnos con nuestro entorno y eso es justamente lo que se vuelve vulnerable si yo soy impedida en alguno de los dos aspectos que señala el A o el B, ¿sí? Tanto el político como el físico, el material. Pero van viendo entonces cómo este listado de capacidades, que no pretende agotar a todas, pero sí pretende, o sea, no es exhaustivo, pero sí pretende que allí están las capacidades fundamentales que tenemos los seres humanos. Y tiene que ver también, y es muy relevante, la idea de umbral. O sea, ¿por qué poner un umbral? Fíjense que no pone un ideal de máximo. ¿Por qué? Porque siempre podemos ir más arriba, siempre podemos ser mejores, ¿no? Las sociedades pueden ser mejores. Pero sí es importante poner un umbral por abajo, ¿sí? Que es el umbral de lo tolerable. Debajo de ese umbral hay una pérdida de la dignidad humana. Bien, entonces, cuando nosotros estamos en una sociedad en el cual una de esas capacidades está por debajo de ese umbral, entonces toda la sociedad es injusta. No importa que las otras que las otras capacidades se cumplan y muy bien, pero si una de esas capacidades está por debajo del umbral, entonces esa es una sociedad injusta. ¿Se entiende? ¿Estamos ahí? Profe, Sí, profe. una pregunta. Sí, pero Todos los ciudadanos tienen que estar por debajo, por lo menos, de una de las capacidades para que sea una sociedad injusta. No es necesario. Si hay un grupo que no está, digamos, entonces la sociedad es injusta. Vamos a suponer el pensamiento, imaginación, etcétera, esa capacidad, ¿sí? Eso tiene que ver con la escolaridad. Vamos a decir, si hay un grupo que no puede digamos, ir a la escuela, por ejemplo, las mujeres, hay sociedad en la cual las mujeres no pueden estudiar. Entonces, por más que todas las otras capacidades se cumplan, entonces esa sociedad es injusta. ¿Por qué? Porque hay un grupo que no accede a
a ese umbral mínimo. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Gracias. Entonces, todas las personas de esa sociedad tienen que acceder a ese umbral mínimo, porque si no sería excluyente. ¿Estamos hasta acá? ¿Por qué hace falta la noción de umbral? Sí, profe, perfecto. Bien, entonces veamos ahora el tema de la... Sí, Carla. Yo escuché hace un tiempo a Pepe Mujica, es presidente de Uruguay, que hizo un análisis, una abstracción, ¿no? Hizo un análisis así, pensó en voz alta, y se planteó el hecho de, por ejemplo, en la especie humana, ¿no? ¿Cuál es el ser más indefenso que hay? Y su conclusión fue el ser que está dentro del vientre materno. Cuando Nussbaum habla de la vida, no está pensando en el tema del... No, yo entiendo el tema que la mujer tiene el derecho de decidir y hay situaciones realmente que exceden a las mujeres y la justicia ha de intervenir. Eso lo entiendo perfectamente. Pero también hay otra cuestión que me parece como, si hablamos de sociedades civilizadas, un montón de cosas, no nos metamos a la cuestión del positivismo ni nada por el estilo, pero si suceden ciertas cosas como sociedad, independientemente de los colores, ¿no suena a barbarie? ¿No suena a ideología? ¿No suena a cuestión política? A ver, vamos, como diciendo, cuidando ciertos términos, ¿no? Porque ya acabamos de decir que el tema de barbarie, civilización, es una cuestión del contractualismo y que acá justamente no nos apartamos de eso, ¿no? Esto de mundo salvaje, mundo civilizado, o barbarie y civilización, como le gustaba tanto a Sarmiento, o sea, eso no es una distinción que nosotros lo vayamos a tomar, ¿sí? Justamente porque esa distinción lo que hace es, ¿cómo les diría? Es generar más exclusión, ¿sí? Entonces, salimos de ahí. Ya no hablamos más de barbarie, no hablamos más de salvaje, porque eso es justamente lo que estamos queriendo dejar atrás. Estamos viendo la posibilidad de plantear derechos humanos universales, ¿sí? Pero esos derechos humanos universales los planteamos no como un poder judicial universal, sino que los planteamos como este listado de capacidades. ¿Sí? Entonces que tenemos que plantearnos allí. Y esas son las capacidades. Pues cada estado las va a ir reglamentando para ir viendo. Lo importante es que esté garantizado ese umbral. ¿Sí? Entonces, vamos teniendo claro esos conceptos. Lo importante es que tengan claro esos conceptos. Sí, profe. Vamos entonces, porque quiero introducir otro concepto, que es el concepto de asistencia. La pregunta es, ¿por qué el concepto de asistencia no está dentro de las capacidades? ¿Sí? Porque no hay ninguna, sí, hay un video en YouTube explicando Nussbaum. Entonces, ¿por qué la asistencia no está? ¿Por qué no está la asistencia? Porque la asistencia... Porque Nussbaum a todas las capacidades. Porque no lo toma, Porque es un a ser derecho. como indiferente. No lo toma Perfecto. como un sujeto objeto, sino como lo toma como todo lo mismo, digamos. Todos los seres humanos somos lo mismo. Bueno, no sé, ahí Soledad me parece que no lo expresamos muy bien, pero a ver, la capacidad no es, perdón, la asistencia no es una capacidad más, sino que atraviesa todas las capacidades. ¿Sí? ¿Por qué atraviesa Es un todas las derecho, capacidades? profe. ¿Cómo, Agustina? No te escuché. Atraviesa, Que o es un sea, derecho, por eso. a ver, vamos a analizarlo. La
la asistencia no es una capacidad más, por eso no está en el listado. Está atravesando a todas las capacidades. Y vamos a verlo a través de algunos ejemplos, así lo van entendiendo. Vamos a suponer que en una sociedad, ¿sí? Vamos a decir que no tiene mucho problema con las distintas capacidades, salvo en una. Tiene problemas, por ejemplo, en la capacidad de las emociones, porque las personas, digamos que sienten algún amor, digamos, entre personas del mismo sexo, no pueden manifestar su emoción. Entonces, ese grupo es el que necesita asistencia, pero la asistencia que necesita es para hacer que lleguen al umbral, es decir, es ayudarlos para que esa sociedad pueda reconocer su capacidad de emociones. O sea que asistencia no quiere decir que lo asisto porque esa persona tiene algún problema, sino que la asisto para que en esa sociedad, esa capacidad que está por debajo del umbral se pueda alcanzar. ¿Se entiende? Entonces el término asistencia, ojo como lo estamos usando, porque no lo estamos usando como normalmente en la asistencia social del trabajador social. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, puede ser... Correcto. Entonces, profe, ¿puede repetir, perdón, el por qué lo asiste? Disculpe. La asistencia, digamos, es para llevar a un grupo que no alcanza una capacidad, y no alcanza la capacidad no porque la persona sea una discapacitada, ¿sí? No alcanza la capacidad porque la sociedad no se lo permite, porque la sociedad es injusta. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. El problema de la capacidad no es un problema de la persona que es discapacitada. ¿Se entiende? Porque si no, estamos sí ahí utilizando mal los términos. El problema, digamos, de la necesidad de asistencia es porque hay una sociedad que es injusta. ¿Y por qué es injusta? Porque no le permite a un grupo alcanzar una determinada capacidad. Es decir, hay un grupo que está con respecto a una capacidad por debajo del umbral. ¿Se entiende eso? ¿Camila? Sí, perfecto. Sí, profe, sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, la asistencia no es para que la persona que sea, porque tiene un problema, la vamos a ayudar. No, la persona no tiene ningún problema. El que tiene el problema es la sociedad, que es injusta. ¿Se entiende? Y provoca que una persona no pueda desarrollar su capacidad libremente. ¿Se entiende eso? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, si no estamos estigmatizando. Si vamos a considerar discapacitadas a las personas que no alcanzan el umbral, está todo mal, ¿sí? O sea, no es eso, ¿sí? La persona que no alcanza el umbral no es porque es un límite de la persona, es porque es un límite de la sociedad. ¿Se entiende eso? Sí, profe. O sea, es la sociedad injusta que no permite que un grupo alcance un umbral con respecto a alguna capacidad, no importa cuál sea, ¿sí? Puede ser la de diversión, puede ser la relación con otras especies, no importa cuál sea la capacidad, ¿sí? Entonces, si un grupo no puede alcanzar esa capacidad, entonces la sociedad es injusta. La asistencia tiene que ver con ayudar a ese grupo a alcanzar esa capacidad. Es decir, la asistencia tiene que ver con hacer menos injusta la sociedad. ¿Se entiende? O sea, que la asistencia es, en definitiva, ayudar a la sociedad a que no sea injusta. ¿Sí? Entonces, y la asistencia puede ser, o sea, a ver, ¿qué grupo no puede desarrollar sus capacidades y qué capacidad es la que está en riesgo en esta
en esta sociedad? Bueno, en esta sociedad concreta puede ser una, en otra sociedad puede ser otra, y ahí es donde hace falta la asistencia, ¿sí? Para ayudar a que esas personas puedan vivir en un mundo más justo. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, esa noción es muy importante que ustedes la tengan clara, ¿sí? Porque si no, estamos estigmatizando y no se trata de eso. Se trata justamente de decir, todo ser humano tiene capacidad, inclusive una persona que tiene problemas mentales, inclusive una persona que tiene algún tipo de discapacidad. Esa persona no tiene el problema si no puede vivir en la sociedad. Quien tiene el problema es la sociedad que no le permite a esa persona manifestar su propia capacidad. ¿Sí? Si nosotros tenemos unos edificios que no les permiten a las personas moverse en su silla de rueda, por ejemplo, el problema no es de las personas, el problema es de la sociedad. ¿Se entiende? El problema es que la sociedad es injusta, no es que la persona está en discapacidad, ¿sí? La persona no existe la persona discapacitada, ¿sí? Es una persona que tiene algún tipo de discapacidad, pero esa discapacidad puede ser intelectual, puede ser amorosa, ¿sí? O sea, tiene algún tipo de discapacidad. Lo que hace falta es que para que la sociedad sea menos injusta, es tratar de subir el umbral para que esa persona pueda desarrollar las capacidades que tiene. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y ese análisis que ella hace con respecto a las personas con algún tipo de discapacidad, pero no solamente eso, sino que eso también incluye a todas aquellas personas que quedaron fuera del pacto social. ¿Sí? Es cómo incluirlas en esta noción de justicia, que fíjense no tiene nada que ver con el beneficio mutuo, ¿sí? Tiene que ver con otros aspectos, otros valores, ¿sí? Después, con respecto a los países pobres, es justamente eso. O sea, los países ricos, o sea, si hay países pobres, ¿por qué hay países ricos? O sea, es lo mismo que pasa en las sociedades. Si hay pobres, es porque hay ricos. O sea, la causa de que hay pobres es que hay ricos. O sea, no es aquí, la gran mentira ha sido la meritocracia y hacer creer que una persona es pobre porque no se esfuerza. Eso es la ignorancia y la estupidez más grande que puede haber. Profe, pero también una cosa es el mérito y otra cosa es la meritocracia. O sea, el mérito en este caso sería aprobar el examen, la meritocracia sería otra cosa. A ver, sí, por supuesto, pero el mérito no tiene nada que ver con la pobreza o no. Nadie es pobre por falta de mérito, ¿sí? Nadie es pobre por falta de mérito, ¿sí? Entonces, esa es la idea que es realmente que hay que descartar. O sea, nadie queda fuera de una capacidad, o sea, nadie no alcanza una capacidad porque le falta mérito. ¿Estamos? O sea, la falta de mérito con respecto a una capacidad es absurdo, no tiene sentido. Si alguien no alcanza una capacidad, es porque hay una sociedad injusta, no porque la persona no se esfuerza. ¿Sí? No tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando hablamos de los países pobres y los países ricos, pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, necesitamos que si, además en este mundo actual que es tan globalizado, si hay este mundo globalizado, ¿sí? Si tenemos este mundo globalizado, entonces es importante que nosotros podamos pensar, digamos, que si hay países pobres es porque hay países ricos. Por lo tanto, los países ricos sí tienen obligación con respecto a los países pobres, pero no como ONG que de buena voluntad van y ayudan a los países pobres,
sino que tienen la responsabilidad de hacer que esas personas que viven en esos países pobres vivan en una sociedad menos injusta. Porque la pobreza es la madre de que muchas personas no puedan acceder a los umbrales mínimos de estas capacidades. ¿Se entiende? Entonces genera discapacidades, pero es la sociedad injusta la que genera estas discapacidades. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, continuemos. Con respecto a los animales, ¿sí? Con respecto a los animales, ¿qué pasa? Quedaron fuera el pacto social, porque claro, no pueden entrar sin el lenguaje y sin la razón. Entonces, qué sé yo, el caso concreto de Kant, por ejemplo, considera que sí, él recomienda que es mejor ser compasivo con los animales, pero normalmente se ha considerado que los animales no pueden ser sujeto de derecho, porque solamente los seres humanos pueden ser sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir ser sujeto de derecho? Que la pregunta sería esta. A ver, ¿puedo ser injusta con un animal? ¿Podemos ser injustos con los animales? Sí. Claro. Lo que va a decir Nussbaum es que sí, podemos ser injustos con los animales. ¿Sí? ¿Y de qué modo somos injustos con los animales? ¿Cuándo somos injustos con los animales? Los animales vienen a vivir una vida según los mandatos de su especie, porque acá muchos ridiculizan cuando se habla del animal sujeto de derecho, y como dice la misma Nussbaum, no se trata de defender el derecho al voto del conejo, ¿sí? No es eso de lo que estamos hablando, ¿sí? De lo que estamos hablando es que los animales tienen derecho según los mandatos de su propia especie, ¿sí? Y ellos vienen a vivir su vida de acuerdo a su propia especie, ¿sí? Ahora bien, nosotros impedimos que los animales vivan su vida de acuerdo a su propia especie, ¿sí? Y hay un elemento que ella toma que, porque hay muchos que dicen, bueno, pero si el animal razona, si el animal no razona, si el animal es inteligente, no es inteligente, y no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Esos estudios pueden seguir, tendrán otros valores, pero no tiene que ver con eso. Hay un rasgo de los seres vivos, de los animales en particular, que comparte con los seres humanos, y es el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso, ¿sí? Es lo que nos hace sentir, entre otras cosas, dolor. Entonces, si especialmente con los animales más cercanos a nosotros, por ejemplo, los mamíferos, ¿sí? Sí, profe. Cualquier cosa que yo le haga producir, si le pongo una aguja, un cuchillo o algo, va a sentir el mismo dolor que siento yo, porque tenemos sistema nervioso. O sea, el sentir dolor es algo que tiene que ver con el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver es que cuando nosotros le provocamos un daño, un dolor, ese animal lo siente. Entonces, uno de los criterios, cuando se habla de los animales como sujeto de derecho, tiene que ver con eso de no producir dolor en un animal, ¿sí? De dejar que viva su vida. Alguien habló de humanizar los animales. Yo distinguiría, porque a veces humanizar, si nosotros los hacemos vivir como seres humanos, lo estamos violentando, ¿sí? Estamos provocando una violencia. Si los obligamos a usar a veces ropa o cosas, entonces los estamos violentando. Pero lo que sí es cierto es que muchos animales conviven con nosotros, los animales domésticos, y hay un efecto de humanización que es casi inevitable, pero eso no impide que se desarrollen como especie. Por supuesto que en el trato cotidiano
nos vamos modificando ambos, ¿no? Pero lo que es interesante aquí y lo que es importante es que se plantea el animal como sujeto de derecho. Es decir, que lo mismo que decíamos antes, no se trata de que haya personas que sean compasivas con los animales. Está bien, eso no se trata de negar eso, pero el punto es que se considere que sí se puede ser injusto con un animal. Y si se puede ser injusto con el animal, eso tiene que ser considerado por un poder judicial que considere esa violación a los derechos de los animales. ¿Se entiende? Entonces, los animales tienen que tener derechos, porque son sujetos de derecho. Y si esos derechos son violados, tienen que las personas que violen esos derechos pagar con las consecuencias. ¿Se entiende? Eso es que el animal sea sujeto de derecho. Y no que quede liberado a que alguien sea compasivo o no, porque así como hay personas que son compasivas, hay personas que son sumamente crueles con los animales. Y hay prácticas, ¿sí?, que están legitimadas y que están violentando esos derechos de los animales. ¿Sí? Animales en los circos, ¿sí? Animales en el zoológico. O sea, un ser vivo que sacado de su contexto, que pasa encerrado la mayor parte de su vida, ¿sí?, solo porque pertenece a otra especie. Entonces, yo creo que ya que alguien lleve a sus hijos a un zoológico es un acto de aberración, ¿sí? O que lleve a un circo donde hay animales, ¿sí?, o otra serie de cosas, ¿no? Porque no solamente la diversión, la cuestión del laboratorio, la cuestión de los animales, la tauromaquia, bueno, eso es terrible, la tauromaquia, por supuesto aquí, por suerte aquí no tenemos esa tradición, todo lo que es animal espectáculo, los caballos, en los carros, Los galgos. las carreras de galgo, las peleas entre animales, ¿sí? Entonces, todo eso donde los obligamos a hacer cosas que el animal no vino a eso, ¿sí? Entonces, eso es el ser injusto con los animales, ¿sí? Entonces, sí, podemos ser injustos, claro, pero para eso, para decir que sí podemos ser injustos con los animales, necesitamos concebir al animal como un sujeto de derecho, ¿sí? Y esto se enlaza perfectamente con la idea de Haraway de que sí, el consumo de carne es injusto, para ahí Karina que me pregunta. Entonces, y esto se enlaza perfectamente con la idea de Haraway de que la naturaleza y los seres que viven en la naturaleza son justamente objetos agentes, o sea, no son objetos, no son recursos. Tenemos que salir de esa lógica. ¿Sí? Hay que salir de esa lógica, no son un mero recurso, ¿sí? Son seres vivos que vienen a vivir su vida y nosotros se lo impedimos, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que ir revisando, ¿no? Ir viendo que decir, bueno, a ver, no es algo así como un mero, es un animal, ¿qué te importa? No, sí importa, ¿sí? Porque el animal es un sujeto de derecho. Entonces tenemos que ampliar nuestra noción de justicia para englobar, digamos, a también estos animales no humanos, ¿sí? Porque nosotros también somos animales humanos, y están los otros que son animales no humanos. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta aquí? Sí. Bien. Bueno, ¿alguna duda? No, profe, muy claro. Bueno, de todos modos, ustedes tienen video. Sí, discúlpame, Soledad. ¿Dónde entra la cultura del contractualismo en Nussbaum? No, porque ya abandonamos esta idea entre salvajes y civilizados. O sea, primero que consideramos, okay. O sea, consideramos que eso es una ficción y que el ser humano siempre ha vivido en cultura.
No hay un ser humano fuera de la cultura. ¿Sí? Buenas noches, profe. Chao. Chao, Carla. Entonces, si el ser humano siempre vive en la cultura, entonces no tiene sentido decir que son salvajes. Es lo que vimos cuando vimos Sousa Santo. Otra cosa es que se los haya despojado de esa cultura, que se haya provocado epistemicidio, ¿sí? Y si se ha provocado epistemicidio, y claro, después lo llamamos salvajes, sin cultura, pero es porque no estamos reconociendo la cultura del otro, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe, una consulta. Yo no pude ver la otra clase de la profesora que habló de Nussbaum. Usted lo que hizo es explicó generalmente todo de Nussbaum. Sí, ahí hice como una síntesis. Lo que sí me interesa es que lo relacionen con Haraway, y ustedes tienen 2 videos sobre Nussbaum ahí en el canal y en el aula virtual para que ustedes, bueno, lo profundicen y que vayan al texto. Ustedes saben que ni los videos ni las clases sustituyen que vayan al texto. Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna duda? ¿Hay algo que no comprendan? De la frontera de justicia. El doctor habla mucho de Raúl. Lo pronuncié bien. ¿Cómo contesta puede ser? Se te corta, Se Luz. corta, Luz. Sí, se corta, no escuchamos. No se escucha. De última, mándalo por mensaje y lo Hay que decimos. apagar todos los micrófonos para que la compañera hable. Entonces, si usted es tan amable de apagar el micrófono, ella se puede expresar y después usted lo retoma. A ver, ¿vos decís que? No, no tiene nada que ver eso. No, sí porque tiene cuando... que ver, sí tiene que ver. No tiene nada que ver, sino que justo la compañera se quedó sin internet y por eso se le cortaba. No tiene nada que ver con que la profe tenga el micrófono o no prendido. Se quedó sin internet. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, concretamente, ¿pueden ver la perspectiva de Nussbaum? Sí, profe. Bueno. Bien, entonces, me gustaría que ustedes trabajen mucho relacionando la posición de Nussbaum, digamos, con respecto, por ejemplo, en el caso de los animales, con respecto a la idea de concebir al objeto como agente de Haraway, ¿no? Y cómo eso supone salir de esta idea de sujeto-objeto que plantea Kant, y esta idea de racionalidad, de esta justicia ligada a esta racionalidad, que cuando se aplica a la justicia, digamos, esta racionalidad cuando se aplica a la justicia, genera estas fronteras y genera estas exclusiones. Y que cómo los epistemicidios también afectan a las capacidades de las personas, pero o sea, las afectan en el sentido porque son injustas, ¿sí? O sea, se entendió esa idea, ¿no? O sea, insisto, creo que es vegana, igual que Haraway. Bien, ¿alguna duda? El eco ¿Profe, puede femenino. repetir lo último de Sousa? Habíamos visto que la racionalidad produce epistemicidio. Ese modelo de racionalidad kantiano, que es universal, y al ser universal produce epistemicidio, ¿sí? Bien, esos epistemicidios afectan a las capacidades de las personas. Entonces tenemos, por ejemplo, personas que pertenecen a los pueblos originarios que tienen afectada la capacidad de expresarse. Pero vuelvo a insistir, la capacidad no es que la persona pierde la capacidad, sino que la sociedad injusta pone a esas personas por debajo del umbral de la dignidad humana, ¿sí? Provoca ese estado injusto,
¿Se entiende? Entonces, las personas no pueden alcanzar el umbral. Lo mismo la situación de las mujeres, ¿no? En algunos países, que no pueden acceder. Entonces, no es que las mujeres sean discapacitadas, sino que las mujeres quedan por debajo del umbral de la justicia, por debajo del umbral de lo tolerable, ¿sí? De la dignidad humana. ¿Por qué? Porque la sociedad es injusta. ¿Sí? Entonces, el epistemicidio produce que grupos de personas no accedan a sus capacidades, al umbral de sus capacidades. Entonces deja a grupos de personas por debajo de la dignidad. Sería bueno que vean cuál es la capacidad que afecta el epistemicidio. Eso se los dejo como tarea. ¿Cómo, profe? Disculpe. O sea, les dejo como tarea la siguiente pregunta. ¿Qué capacidad de la lista de capacidades que propone Nussbaum afecta el epistemicidio? Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, ahí, para que ustedes lo piensen, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Cómo el objeto de Nussbaum? No hablamos del objeto de Nussbaum. Lo que yo dije es que ustedes tienen que ver, de relacionar el tema de los animales de Nussbaum con el tema del concepto de objeto agente de Haraway. Quiero que ustedes hagan esas relaciones. Así se entrenan para el final, se entrenan para las distintas evaluaciones que vienen. Bueno, vamos terminando por acá, porque estoy con un dolor. Sí, por ejemplo. Sí, Karina. O Martín. Entonces, lo que Nussbaum hace es una clara crítica al capacitismo. ¿Sería eso? ¿A una crítica al qué? No te escuché, Al Karina. capacitismo. ¿Qué sería el capacitismo? Por eso no me quedó claro el concepto de capacitismo, por eso le preguntaba si era así. Bueno, no sé el capacitismo. O sea, la capacidad es... En realidad con la otra profe vimos, ella o sea, en el Power que vimos, se puso crítica al capacitismo, que es la lógica que establece qué cuerpos son válidos y cuáles no. O sea que eso conlleva a las personas con discapacidad a vivir aisladas o confinadas. Ah, está bien, sí, ya te entendí. Sí, a ver, porque ustedes tienen que tener clara la noción de capacidad. La noción de capacidad, ¿sí? Cuando nosotros decimos que una sociedad, ¿sí?, pone a un grupo por debajo del umbral con respecto a una capacidad, ¿sí?, cuando eso sucede, es este capacitismo, digamos, que ahí hablaba Andrea, pero ¿por qué? Porque el problema no es que la persona es la que tiene discapacidad, sino que el problema lo tiene la sociedad, ¿sí? Si una persona no accede al umbral de capacidad, no es porque la persona sea discapacitada, ¿sí?, sino que es porque hay, digamos, una sociedad injusta. Si una persona no puede movilizarse en la calle, vamos a decir, una persona no puede ir a la universidad, supongamos que no estemos en pandemia, no puede ir a la universidad porque no puede caminar y la silla de ruedas no le permite ir a las aulas, no es un problema de la discapacidad de la persona, ¿sí? Porque la persona no es discapacitada, ¿sí? La persona no accede a la movilidad, que es su capacidad, no importa si lo hace con silla de rueda o andando, porque la sociedad es injusta, porque no hace edificios incluyéndola. ¿Se entiende? No existe la persona discapacitada. Lo que existe es una sociedad injusta que no puede incluir a personas que son diferentes. Ah, sí, con ese ejemplo sí lo entendí mejor, profe. Ah, bueno.
Es importante que entiendan eso, porque si no, vamos a terminar estigmatizando a la persona y decir, no, porque es de los pueblos originarios, una persona discapacitada. No, por Dios, no es eso, ¿sí? No es eso. Si hay una persona que no accede al umbral es porque la sociedad no la deja, porque la sociedad no la incluye. ¿Se entiende? ¿Soledad? Lo que refuta Nussmann es al lo que refuta Nussmann es al contractualismo. Por ahí es eso lo que se confundió. No, está bien. Y también esta idea de capacidad, ¿sí? Pensada como que es una capacidad o discapacidad de la persona. No, la sociedad me incluye a mí en mi vida, en mi salud, en mis emociones, me incluye. Si hay algún aspecto de esto, de estas capacidades, no me incluye. No es que yo sea discapacitada, sino que es porque la sociedad es injusta y no me incluye. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende perfectamente. Bueno, porque no me vayan a decir lo contrario, porque si no, me voy a enojar, porque no pueden caer en estigmatizaciones, tienen que ser sumamente cuidadosos cuando ustedes van a hablar, porque si hablamos de personas discapacitadas, no importa la discapacidad que sea, ¿sí? Ustedes están estigmatizando. ¿Sí? Y es importante que ustedes en la profesión de ustedes no caigan en eso, por eso es que soy rigurosa en esta idea, ¿sí? Entonces, lo importante es que si yo tengo alguna diferencia, vamos a decir, la que sea, ¿sí? Entonces, y la sociedad no me incluye, por lo tanto, no me deja, con respecto a alguna capacidad, a que yo logre mi umbral. ¿El problema es mi discapacidad? ¿Yo soy discapacitada? No, es la sociedad la que no me incluye y me trata como discapacitada. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces siempre vivimos en sociedades injustas porque hay personas que no pueden caminar o lo que sea y no les permiten trabajar o cualquier otra cosa. Claro, sí. De lo que se trata es de construir sociedades más justas, de eso se trata, ¿sí? ¿Y cómo vamos a construir sociedades más justas? Haciendo que los umbrales se corran cada vez más y que sean más inclusivos. Eso quiere decir ser inclusivo. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, me alegro entonces. Bueno, entonces nos despedimos, ¿sí? Nos despedimos, bueno, lamentablemente no nos podemos conocer personalmente, pero nos conocemos por este medio. Entonces, bueno, yo voy a continuar respondiendo las devoluciones. Me alegró trabajar con ustedes. Vamos a seguir en contacto y, bueno, los quiero mucho y nos vemos. Estamos en contacto. Chao. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias por la paciencia que nos tuvo. Sí, eso es mi trabajo. Chao, chao.